El doctor Letamendi, médico políglota, matemático y filósofo, pintor y pianista, fue requerido de urgencia para visitar a un paciente que en apariencia al menos sufría una dolencia grave. Hablamos de Barcelona en 1860. Se personó el doctor en el domicilio del doliente y fue informado por la esposa de este de que había sufrido una crisis. Primero las convulsiones y después un desfallecimiento. Tan débil lo veía la señora que preguntó: ¿fallecerá, doctor? En absoluto, respondió Letamendi. Estése usted tranquila, que si no se le repite el ataque enseguida estará restablecido. En catalán, refetet. Marchó el médico, dejando aliviada a la esposa, y a la vuelta de unas horas volvió a ser requerido, porque el paciente había sufrido otra crisis. Personado el doctor y examinado el enfermo, movió el médico la cabeza resignado y anunció su diagnóstico. Ya no había remedio. Su vida acabaría en cuestión de horas. La esposa, entonces más contrariada que dolida, abroncó al médico delante de toda la familia. Me aseguró que se repondría. ¿Qué clase de médico es usted? Y Letamendi, herido en su orgullo, le dio réplica y dijo: señora, por la mañana su marido estaba restablecido, pero ahora lo que está, con perdón, es bien jodido. O en catalán, si antes estaba refetet, ahora está refotut. La historia la contó en La Vanguardia el pasado mes de mayo, la escribió en La Vanguardia Lluís Pormeñé, escritor, periodista, cronista, memoria de Barcelona, fallecido ayer de un infarto. Autor de una obra constante, inabarcable, de 60 años, a la que aún le quedan los 11 artículos que dejó entregados a su periódico y que aún están por ser publicados. Era amigo y compañero de tertulia hace mucho tiempo de Eduardo Mendoza, a quien hoy va a entregar en Oviedo el premio Princesa de Asturias de las Letras, la princesa Leonor. Bueno, pues el ojo clínico que se atribuía a sí mismo el doctor Letamendi, del que por cierto echaba pestes Pío Baroja, habría sido petróleo para las tertulias radiofónicas de estos días, ¿no? La de hoy, la del próximo lunes, la del martes que viene, estando como estamos todos ya ocupados en diagnosticar el estado de salud política del achacoso Pedro Sánchez y su gobierno en combustión. Afectado por la enésima crisis que sufre de fatiga de materiales. Es decir, de amago de resquebrajamiento si se le caen al gobierno los puntales que lo mantienen malamente entibado. O traducido, que otra vez tenemos al país entero pendiente de lo que diga o deje de decir esa antigualla política a la que Pedro Sánchez coronó como árbitro de la gobernación en España, Carles en fuga Puigdemont. Y que, versionando al doctor Letamendi, se trata de saber en las tertulias ya de estos días si Sánchez está refetet o refotut. Yo creo que lo importante es que este es un gobierno que quiere y aspira a cumplir con los compromisos, en el caso de Junts, de los acuerdos de Bruselas. Queremos cumplir, le hace saber el investido, que fue Pedro Sánchez. Queremos cumplir al medio amnistiado, que fue Carles Puigdemont. Queremos cumplir, por ejemplo, ¿qué? Pues las reformas legales, que todavía están sin... Es que las reformas legales dependen del Parlamento, como saben ambas partes. El gobierno lo sabe porque está encadenando derrotas últimamente en el Parlamento. Y Junts lo sabe porque Junts debe a sus 7 diputados, 7 de 350, todo el poder que el PSOE quiso darle hace ahora 2 años. Y se lo quiso dar en Bruselas, sí, que es donde se pactó esto, fuera de España. En aquel pacto que firmó con Puigdemont bajo una fotografía gigante de una urna del 1 de octubre, aquella figura política de talla inconmensurable a la que Sánchez encomendó la embajada en Waterloo y el gobierno de Ferraz. ¿Qué tiempos aquellos en los que el hombre más aplaudido, admirado y adulado en el PSOE era Santos Cerdán? El acuerdo no es un acuerdo de investidura, es un acuerdo de legislatura entre dos partidos, como es el Partido Socialista y Junts per Catalunya. El acuerdo de legislatura, que así lo llamó Super Santos, y que en realidad solo era de investidura. El acuerdo este lleva muchos meses gripado. La señora Nogueras el miércoles hizo un juego de palabras en el Congreso. Cambio de hora, hora de cambio. Y puso en guardia con su juego de palabras al Partido Socialista. El PSOE está en guardia, el PP está soñando con la posibilidad de que una moción de censura acabe con Pedro Sánchez. Bueno, la novedad de ayer es que Puigdemont convoca a su tropa menguante en Perpiñán el próximo lunes. Deja que se disparen las especulaciones sobre qué pasará. Anuncia Junts una consulta
a sus bases para que decidan si hay que romper o no ya con Pedro Sánchez. A ver, políticamente quien está en las últimas es Puigdemont. Pero el suspense y la intriga es verdad que todavía lo maneja mejor que nadie. Sin moción de censura no hay gobierno que caiga. Y moción de censura no se vislumbra. Aunque hoy en las crónicas de los periódicos se va abriendo camino esta historia de la moción de censura instrumental o táctica, que es una moción de censura, solo que se supone que los grupos que la apoyan han pactado un candidato a la presidencia o candidata que en realidad no es para que gobierne, es solo para que convoque elecciones. Paréntesis. El presidente Sánchez, líder entonces de la oposición, en el año 2018 presentó su moción de censura contra Mariano Rajoy con esta misma idea, es solo para convocar elecciones. Y luego ya una vez que él estaba investido dijo, pero antes tengo que hacer algunas cosas. Y empezaron a pasar los meses y las elecciones pues no llegaban. Tengo que hacer algunas cosas. Te pon tú de acuerdo a Vox, al PP y a Junts para un candidato o candidata a la presidencia del gobierno, solo instrumental, para que luego convoque, ¿no? Es que hoy ya aparecen hasta candidatos en las quinielas, en los periódicos. Bueno, Junts está en lo que está. Está en hacer sufrir a Pedro Sánchez, ¿no? ¿Cómo dijo Puigdemont hace 2 años cuando empezó a negociar con Sánchez? Dijo, hay que, con perdón, hacerle mear. Con perdón otra vez y con permiso del doctor Letamendi, ¿no? ¿Refetet o refotut? ¿Cómo está Sánchez? Al PNV, desplazado por Junts per Catalunya en este papel de costalero exprimidor, le parece ahora, con el presupuesto ya prorrogado y vuelto a prorrogar, le parece ahora que gobernar sin presupuestos nuevos no es gobernar. Claro, continuar así toda la legislatura, hombre, por posible, es posible, pero lo que ocurre es que va a tener menos fuerza para sacar proyectos adelante desde el Ejecutivo. Estamos viendo que los jueves, que es cuando se aprueban leyes, ya no hay sesión. Y por eso dice ahora Aitor Esteban que él no descarta que haya elecciones generales el año que viene. Pero vamos, no las descarta Aitor Esteban, porque ¿para qué las va a descartar si él tiene la misma información sobre si habrá elecciones o no? O sea, tiene la misma información Aitor Esteban sobre los planes de Pedro Sánchez que usted que me está escuchando, que Pachi López o que yo mismo. O sea, ninguna información. Ni refetet ni refotut, ni está en plenitud el presidente ni está al borde del colapso. El gobierno en realidad está un poco como siempre está. En desacuerdo intermitente consigo mismo, ahí está Sumar pidiendo esta semana que dimita a una ministra socialista, y afectado de su aluminosis fundacional. Es que la primera gran desinformación de esta legislatura tuvo como autor al presidente Sánchez, cuando sostuvo que la hipoteca que le firmó a Junts per Catalunya era la única forma de evitar el gobierno del PP y Vox. Que en realidad el PP y Vox no iban a gobernar porque no le salían los números. De hecho, ya había naufragado la investidura del señor Núñez Feijóo. La alternativa para el PSOE era o hipotecarse con Junts o ir a las urnas de nuevo. Esa era la alternativa. No Junts o un gobierno del PP y Vox, sino Junts o de nuevo ir a las elecciones generales. No se atrevió el PSOE con las urnas, amarró la hipoteca y cedió la amnistía. Ahora lleva 2 años intentando hacerse querer por Junts per Catalunya y gobernando a duras penas. El doctor Letamendi, por cierto, era un gran promotor de la helioterapia, que es curar los males con baños de sol. Ignoro si esto vale para los males de la política, pero la terapia consiste en pasearse por el jardín en cueros. Repito, por si alguien en el Palacio de la Moncloa no estoy escuchando. La helioterapia. Pasearse en cueros, o sea, desnudo, como el emperador del cuento. Balada triste de 2 gerentes. Salió floja la jornada parlamentaria o taurina ayer en el Senado. El gestor de la caja del PSOE en tiempos de Ábalos, promocionado por Pedro Sánchez y por Adriana Lastra, o sea, Mariano Moreno Pavón, buscó desde el primer minuto ayer en el Senado el burladero. Y en el burladero se quedó, no abrió el pico. Parapetado en la coartada que él mismo se había construido para justificar el ninguneo a los senadores. Esto de que como él va la semana que viene al Tribunal Supremo, pues en el Senado no dice ni mu. Por respeto al Tribunal Supremo, daré las explicaciones pertinentes, en primer lugar, a dicho tribunal. Y me abstendré hoy de hacerlo aquí. Por respeto al Tribunal Supremo. ¿Y el respeto al Senado dónde queda? Que no está usted imputado, que no está usted investigado, que usted al Supremo va como testigo, que nada tiene de irrespetuoso responder en todas las instituciones donde se le pregunten cosas, lo mismo el Senado que el Tribunal Supremo.
Que el juez del Supremo no iba a tomarse a mal que usted respondiera a preguntas en el Senado. Hombre, que el juez no quiere una primicia, el juez solo quiere que se le cuente la verdad. Ayer Moreno Pavón no respondió una sola pregunta. Se hinchó a tomar notas, eso sí, mientras le iban preguntando cosas. Tantas notas tomó que se quedó sin folios y tuvo que pedir más. El exgerente del PSOE pidiendo folios. Dices, mira, como Ábalos para la impresora de su residencia oficial. Acuérdate de traerme folios, Koldo. Pero aquellos folios eran otra cosa, según se va sabiendo. Bueno, por la tarde compareció la gerente que hay ahora, que es la señora Fuentes, que al menos tuvo el detalle de contestar a los senadores. Yo creo que no hay una caja B en el Partido Socialista. Cada euro que entra en la caja del Partido Socialista y cada peseta que se paga por transferencia tiene un origen lícito y son los ingresos del Partido Socialista. Pues no es tan difícil decirlo, ¿ves? Todos los ingresos son lícitos. Palabra de la gerente. Incluso las pesetas, como ya dijo a mí, las pesetas que son los euros que se pagan ahora por transferencia, ¿no? Y añadió la gerente del Partido Socialista que el efectivo, el cash, llega al PSOE desde el banco en remesas que lleva una empresa de transportes. No es que ella vaya al cajero a sacar dinero para ingresarlo después en la caja del partido. Y que cobran gastos de representación quienes tienen derecho a hacerlo, que deben de ser muchos, porque ella misma dice que no alcanza tampoco ella a saber todas las liquidaciones que se pasan. Pero que sí sabe que bajo su gestión, o sea, desde finales del año 21, Pedro Sánchez no ha pasado gastos. ¿Ha cobrado el señor Sánchez algún sobre con dinero en efectivo mientras usted ha sido gerente del partido? No. Siendo presidente del gobierno, Pedro Sánchez no ha pasado gastos al partido. Se entiende que ni de comidas ni de viajes. Hombre, es el presidente, las comidas pues las tiene ya pagadas. Y los viajes, sabes que los viajes, incluso cuando los hace como secretario general, quien los paga es el gobierno. Aunque los viajes sean partidistas para mítines y esas cosas, el medio que se utiliza para el transporte pues es el del gobierno. Esta es otra anomalía que ya está normalizada. Los viajes del secretario general de un partido no se los paga el partido, se los pagamos entre todos. Escuchas a Alsina en Onda Cero. Dirección